Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Saludos, don Willy. Y un servidor. Y estaremos en contacto nuevamente con todo el que quiera entrar a @Meridiano CNI, transmitido en los estudios de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Hoy es martes 8 de enero. Hay muchas informaciones, algunas de calidad, otras de no tanta. ¿Qué es lo que pasa con Punta Catalina ahora? ¿Qué? Bueno, yo pensaba que ahora, en el mes de enero, el gobierno, después de tantos anuncios, invertir miles de millones de pesos en publicidad, de que iban a prenderla ahora en enero. Pues resulta, y viene a ser el caso, que ahora el gobierno va a vender a Punta Catalina. Hay una compañía que yo quiero saber quién es el representante de esa compañía aquí primero, localmente. Quién es el que busca los intereses de esa compañía. Porque a nivel internacional esta compañía, déjeme buscarle el nombre para hablar con propiedad, está súper desacreditada. Ha sido multada en 3 ocasiones en los Estados Unidos esa compañía por fraudes que ha hecho hacia la Bolsa de Valores, hacia el Departamento del Tesoro. Y resulta que es esa compañía, no otra, que el gobierno de Danilo Medina ahora quiere venderle las acciones, creo que el 49% de las acciones de Punta Catalina. Y tal vez la administración. Y a mí me gustaría hasta preguntar, ¿por cuánto la va a vender? Porque todavía, como no se sabe el precio real de esa planta, me gustaría saber cómo el gobierno va a vender. Pero yo no entiendo. Punta Catalina no fue un proyecto que del sector oficial se dijo que iba a abaratar los costos, que iba a llevar al sistema eléctrico, tanto en la producción como a la facturación, un equilibrio donde la población no se viera tan afectada. Eso fue lo que ellos dijeron. Pero entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? No, ahora el problema fundamental radica en que el gobierno dominicano, encabezado por Danilo Medina, no ha podido explicar qué fue lo que sucedió con esa planta. Primero, cuando explotó el gran escándalo en Brasil, aproximadamente en octubre, noviembre del año 2016, llamado Odebrecht, parte de los proyectos que estaban cuestionados era Punta Catalina. Que recuerden que proyectos similares, con la misma capacidad, con los mismos puntos técnicos, de repente, México, Nicaragua, yo no sé, en Salvador, en Colombia, costaban 700, 800 millones de dólares. Y ese proyecto aquí va por más de 3.000 millones de dólares, de lo que sabemos. Porque recuerda que el arbitraje, ¿en qué está? No, eso no se sabe. Eso es Bichara, que anda comprando diputados, anda tratando de sacar diputados, de los de Hipólito y de los de todo el mundo. Con los cuartos de Odebrecht. Con los cuartos de Odebrecht, pero nadie dice nada. El caso es que una planta de 800 millones de dólares de repente cuesta 3.000 o 4.000, que no se sabe, millones de dólares. ¿Por qué usted cree que uno dice eso? Bueno, el año pasado, por poner un caso, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, la que administra Bichara, el presupuesto del año 2018 era de 5.000 millones de pesos. ¿Tú sabes en cuánto terminó el presupuesto? En 25.000 millones de pesos. Ahora yo te pregunto, ¿en qué se ejecutó esos 20.000 millones extra que recibió Bichara? Porque el año pasado sufrimos una de las peores crisis eléctricas. Desde agosto del año pasado hasta noviembre fueron apagones en circuito 24 horas de 13, 14, 15, 16 horas. Injustificado. Se agarraron de una planta ahí que fue de que se dañó. Pero la facturación no bajó, al contrario, subió. Y tomando en cuenta los precios internacionales del petróleo, que el señor Bichara y el señor Medina decían que para diciembre del 2018 iban a estar en $100 los precios del barril de petróleo, están bajo 50. Desde hace un mes están bajo 50, de hace 3 semanas. Entonces, tomando en cuenta eso, yo no veo la razón por la cual los precios en la energía eléctrica son tan caros todavía hoy.
entonces con el agravante de que se había hablado que esta planta iba a paliar el déficit, iba a brindar energía barata y hacían todo una forma de adoración al carbón como combustible. Mira, la compañía se llama, a la que estamos haciendo referencia, Guggenheim Partners. Es una compañía que ha estado involucrada en lavado de activos en los Estados Unidos, compras extrañas, ha engañado al fisco, de todo. Ha engañado a compañías que ha comprado, pero esa compañía de manera extraña es la que el gobierno dominicano parece que ya tiene sus amarres. Extraña, no. Aves del mismo plumaje vuelan juntos. Entonces ahora de repente el gobierno, que no se sabe cuánto costó Punta Catalina, que quieren taparlo, que el procurador dice que no había fondos para hacer una auditoría técnica para saber si está bien hecha o si se gastó lo que se dijo. Pero y aquel expediente, la página 14 del expediente acusatorio de Odebrecht, que se refería a Punta Catalina y donde indicaban que existió sobornos y una forma ilegal de elegir a la empresa que construiría esa planta, ¿en qué ha quedado? Ya eso no se habla más. Ni se va a hablar, ni se va a hablar. Porque esa página 14 a la que tú haces referencia y que estaba en el expediente, esa página 14 la arrancaron junto con la página que involucraba al senador Julio César Valentín. Porque él era por él que estaba la página 14. ¿Pero cómo que la arrancaron? La arrancaron de ahí. Recuerda que primero estaba en el juicio y después se desapareció. La arrancaron. Hubo un periódico, creo que todavía la tiene, si no lo han convencido. Uno de esos digitales, que la publicó 14. En su momento. Que es una vagabundería del procurador que todavía está en su puesto. Y todo el que esté involucrado en eso, desde el presidente de la República hasta el vicepresidente ejecutivo de la CDE, que no han dado una explicación convincente. ¿Tú recuerdas la comisión aquella que formó el señor presidente, que no le tocaba? Esa comisión bien que fue, pero no le tocaba. Esa comisión estaba suplantando el trabajo del procurador, que era el que tenía el deber de investigar lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que dijo la comisión, Willy? La comisión dijo que no se podía agregar un chele más, porque ellos estaban dentro del límite de los 1.900 millones de dólares. Después de ese informe de esa comisión... Que era el doble de lo que costaba, una planta, más del doble. Una planta igual. En México costaban 400 y pico de millones. Imagínate. Plantas similares a eso. Entonces, después de ese informe, ahí es que de verdad se le ha inyectado dinero. Por ejemplo, esos 20.000 millones de pesos, más la crisis que hemos tenido con el tema del dólar en los últimos meses, particularmente que el dólar se ha disparado, se deben específicamente a la inversión que ha hecho el gobierno en Punta Catalina. Y ahora resulta, porque es una obra que si usted la pone, donde quiera que usted la tire, hay problemas. ¿Recuerda la vez que se inundaron los terrenos? Sí. Hubo situaciones. Después había un problema con el carbón porque decían que familiares del presidente eran los que iban a comprar el carbón. Después, problemas con los terrenos porque los terrenos son de una familia muy connotada de la República Dominicana, que porque entre tantos terrenos que tiene el Estado la fueron a hacer justamente ahí. Se ha hablado del financiamiento, se ha hablado del manejo de los recursos, se ha hablado de por qué una fuñida planta que no ha aprendido tiene un administrador. ¿Qué administra ese señor? Aparte de todo, ese administrador era parte de la comisión que hizo el informe. Y uno de los principales, de las principales puntas de lanza que usaron para atacar al gobierno del presidente Leonel Fernández. Parecería que se le estaba dando un premio a este señor colocándole en esa posición. Y encima de todo, Punta Catalina, ¿cuánto dinero se ha gastado? Y es una pregunta que a mí me gustaría que alguien de ese proyecto o del gobierno me explique. ¿Cuánto se ha gastado en publicidad para enrostrarnos que era una necesidad y que Punta Catalina... Señores, el único programa responsable que ha dicho la verdad sobre el tema de Punta Catalina somos nosotros. ¿Tú recuerdas que la premisa principal por la que se vendió este proyecto era que se iba a resolver el tema de los apagones? Sí. Y hace 4 meses salió
el administrador de Edesur primero, que es el único técnico en esa área de todo ello, el único que sabe de eso es él, diciendo que Punta Catalina no, que solo iba a resolver un 25, un 30% del problema eléctrico, después que nos dijeron que con Punta Catalina se iba a resolver. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Y hoy, de buenas a primeras, yo no sé si es el gobierno para desviar la atención o qué, porque Danilo tampoco quiere que hablen de Punta Catalina, pero hoy sale la bomba de que están vendiendo Punta Catalina y de que ya hay una compañía negociando el tema. Una compañía que está entre comillas. No, una compañía desacreditada igual que Odebrecht. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Es que esta gente no se cansan. Yo el otro día, cuando iniciamos el año, que tú decías que este es el gobierno de los escándalos, yo me resistí a creer que eran por semana los escándalos y por día y hasta 2 por día. Búscalo y tú vas a ver. No hemos salido todavía del tema del soldado que mataron en la frontera, producto del desorden que tiene este gobierno en eso. Y ya estamos hablando de otro escándalo de corrupción ahora con Punta Catalina. Y habría que ver, porque las malas lenguas dicen que la venta es tan irregular que se la quieren vender a un funcionario, Punta Catalina. No, pero no las malas lenguas, las buenas lenguas. Entonces, después que se gastó todo el dinero del mundo, que destruyeron la economía, aparte de eso, metiéndolo ahí para robárselo. Hay un análisis que dice que Punta Catalina llevó el dólar de 41 a 52. Así mismo. A 51. Así mismo. Pero nadie explica nada. Y entonces vivimos un proceso de tanta irresponsabilidad, un proceso de falta de dar la cara, que todavía no hemos escuchado una versión oficial de qué fue lo que pasó con todo ese proceso. El procurador, tú lo ves, ayer unos muchachos del Falpo le tiraron heces fecales al edificio de la Suprema, ahí se le marchó de una vez. Pero el caso de Punta Catalina, donde, repito, el senador de Santiago fue señalado en ese expediente, él estaba ahí por Punta Catalina, no por su trabajo como presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el senador de Santiago dice en unas declaraciones aquí que si había que investigar a alguien, no era precisamente a él. Dijo él aquí, está por ahí, búsquelo en el Canal Nacional de Informaciones CNI, que si había que investigar era en el Poder Ejecutivo, en la gente que administraron los recursos. Eso lo está diciendo él y él no va a decir eso a lo loco. Y lo que es peor, y ahí es donde hasta entra la componente a gobierno, tapar todo, dormirlos a ustedes, que después de todo este proceso, meten a Julio César Valentín, lo sacan, y cuando le preguntan que si él va a someter al gobierno, porque se supone que si a mí me meten en un expediente donde yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, tienen que resarcir mi moral. Sí, pero él no quiere eso. Él no dijo nada. Ni temo tampoco. Y dijo José Izquierdo aquí en una entrevista también de Santiago, que semanas antes de que sacaran a Temo y a Valentín del expediente de Odebrecht, ya ellos andaban diciéndolo, particularmente Valentín en Santiago. Ya eso me van a sacar ya. Un acuerdo. Entonces... Es decir, que tú te puedes robar cualquier cosa y no hay problema. No. Siempre y cuando cuente con la bendición de arriba, no, dale para allá. Que este gobierno no es fiable. Bueno, el caso de Punta Catalina, después de 6 años de gobierno, después de 6 años de decir que sí, que era la obra cumbre del gobierno de Danilo Medina, decir que vamos a vender la mitad de la planta, cónchole, entonces, que no le hemos prendido. ¿Tú crees entonces hay 2 opciones? Que no la han prendido porque es un chorro de financiamiento y eso es bueno, porque se le pegan unos pesos a alguien, o por ineficiencia de las autoridades. Las dos. Las dos. Las dos. Pregúntale al vicepresidente ejecutivo de la CDE, que lo están señalando, que le anda ofreciendo 30 millones de pesos a los diputados, una camioneta y una jipeta, pero que desmienta eso. Pero es él que la está ofreciendo. Yo no sé, pero él anda en nombre del otro. Que desmienta eso. Si no es así, que lo desmienta. Vamos al cambio. Vamos a retornar en breve. Este es @meridiano CNI.